Bueno, amados, hoy vamos a terminar la serie que hemos titulado Los enemigos del creyente, ¿sí? Y hoy quiero unir dos enemigos, uno interior y otro exterior. Habíamos dicho que los creyentes teníamos tres enemigos, ¿verdad? El primero, Satanás o el diablo, ¿verdad? Y habíamos hablado sobre el gran mentiroso, 2 reuniones consecutivas, y hablamos sobre las 4 grandes mentiras que son como base, ¿verdad? Después, a medida que ha transcurrido el tiempo, esas mismas mentiras las han decorado con otra forma y a través de esa mentira Satanás ha engañado a la humanidad, pero también engaña principalmente a los creyentes, ¿verdad? Habíamos dicho que su principal objetivo son aquellos, ¿verdad?, que pueden volverse al cristianismo, que pueden poner su fe en el Señor, en la obra salvadora de Jesucristo. Porque los que están en el mundo ya le pertenecen, ¿verdad? Y entonces habíamos hablado durante 2 reuniones sobre este gran mentiroso y cómo esas mentiras nos tenían engañados y cómo las diferentes filosofías a lo largo de las generaciones han ido, ¿verdad?, distorsionando la verdad de Dios. Y hoy quiero hablarte sobre 2 enemigos del cual hablé en la reunión pasada, pero no pudimos subir el video por razones de fuerza mayor. Entonces hoy quiero hacer algo resumido de un enemigo interior, que es la carne, ¿verdad? Y hablar de un enemigo exterior, que es el mundo. Entonces dijimos, los 3 enemigos son Satanás, la carne, que está en nuestro interior, y el mundo, los 3 enemigos a los cuales el creyente tiene que enfrentarse. Inclusive habíamos hablado en la reunión pasada, le habíamos puesto a este enemigo interior, que es la carne, como título Durmiendo con el enemigo, habíamos dicho, ¿verdad? Porque él está ahí, está dentro de nosotros. Ahora, cuando hablamos de la carne, no hablamos de nuestra parte física en sí. Y eso es algo que les quiero explicar. Pero quiero que vayamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1. Y acá vamos a ver los 3 enemigos. El apóstol Pablo escribe, ¿verdad?, a la iglesia de Efesios, y ahí él está nombrando estos 3 enemigos. Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Encontraron? Dice la palabra del Señor: y Él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente ¿de quién? De este mundo. Está nombrando ahí un enemigo. Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿A quién está nombrando ahí? A Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne. El tercer enemigo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, puesto por el enemigo, ¿verdad? Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, miren esto, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. ¿Para qué es creado usted? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, amados, hablamos de estos tres enemigos, los cuales vemos nombrados aquí en este pasaje que escribe el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Y este enemigo que llamamos la carne, o que la Biblia llama la carne, se refiere a nuestra antigua naturaleza. Se refiere al viejo hombre. También en la Biblia vamos a escuchar o vamos a leer nombrando el viejo hombre o la antigua naturaleza. Y esta parte llamada la carne es la parte pecaminosa del hombre. Es la parte de la naturaleza humana que está contaminada por el pecado. En otras palabras, es un conjunto de todos los instintos humanos corrompidos. Es la inclinación heredada para lo malo, para lo sucio, ¿verdad? Para lo prohibido. Y eso está implícito en nosotros. Y usted lo va a tener hasta que parta con el Señor. Porque si bien la carne, ¿verdad? Dice la palabra que es vencida cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, porque dice que todas las cosas son hechas nuevas. Ella está operando no desde el espíritu, no puede operar, pero opera desde el alma, manipulando nuestras emociones, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 5, escribe lo siguiente: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y no estamos hablando a los que les gusta comer un asadito los fines de semana. Estamos hablando de los que son de la carne, piensan en las cosas pecaminosas. Les gusta alimentar las cosas pecaminosas, las cosas que desagradan a Dios. Todo aquello que contraviene la palabra de Dios es obra de la carne, o es obra de Satanás, o puede ser obra del mundo también. Pero en este caso estamos hablando de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios. Y nosotros como creyentes tenemos, aún siendo creyentes, siendo cristianos, aún habiendo nacido de nuevo, está esa tendencia, ¿verdad?, en nosotros de no hacer las cosas buenas, sino hacer las cosas que desagradan a Dios. Por lo tanto, un creyente, un cristiano que rindió su vida al Señor, pero que todavía hay áreas que no ha querido rendir y que está dejándose guiar por los deseos de la carne, ¿qué está haciendo? ¿Está agradando a Dios o desagradando a Dios? Desagrada a Dios, dice la palabra. Tan sencillo como eso. Entonces, cuando hablamos de la guerra contra la carne, como habla el apóstol Pablo, es esa lucha que hay entre nuestros deseos pecaminosos, en nuestra naturaleza humana, ¿verdad? En nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Y la lucha por obedecer al Espíritu Santo de Dios. No, usted no van a encontrar a una persona que no sea creyente, que esté viviendo en el mundo, que diga: ay, ¿cómo la lucho con la carne? ¿Cómo me cuesta vencer? No, es al revés, van a desear complacer los deseos de la carne. Y esa lucha comienza solamente cuando usted viene a Cristo, y ahí, ¿verdad?, comienza a la carne tirar para lo pecaminoso, y el Espíritu Santo queriendo guiarnos, ¿verdad?, a lo espiritual, a las cosas de Dios, a lo que Dios estableció en su palabra para con nosotros. Por eso decíamos la vez anterior que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. No hay un hijo de Dios
que el Espíritu de Dios no lo guíe. A veces pensamos, no, el Espíritu de Dios le habla al pastor nomás. El Espíritu de Dios le habla a los líderes. Cuando la palabra se refiere a hijos de Dios, Él no está diciendo si es un siervo, ¿verdad? Si es alguien con autoridad. Dice los hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos que le reconocieron, que le recibieron en su corazón, que se arrepintieron de sus pecados y dijeron, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Ya ahí usted pasa a ser un hijo de Dios. Por lo tanto, la guía del Espíritu Santo a tu vida es diaria. Así como la carne también diariamente te está tentando, te está seduciendo hacia las cosas pecaminosas, en especial aquellas cosas que desagradan a Dios. El Espíritu Santo te está motivando, te está trayendo esa convicción de pecado, de justicia y de juicio, como dice la palabra, para que tú corras hacia el lado contrario y comiences a hacer aquello que te va a traer vida y paz, dice, porque los que son del Espíritu, ¿verdad? Tienen vida y tienen paz. Pero también vemos creyentes que no están experimentando la paz. Todo lindo, vengo a los cultos, pero no experimento la paz en mi vida. No experimento la plenitud. No experimento el gozo. Como que entré en un desierto y parece que como el pueblo de Israel, aquella generación, voy a morir en ese desierto. Como que si el plan de Dios fuera eso para el creyente. Y no es el plan de Dios. No era el plan de Dios que el pueblo de Israel, esa generación que salió de Egipto, terminara muerta en el desierto y no pudiera disfrutar de las bendiciones de la tierra. No era el plan de Dios. Tampoco es el plan de Dios que los hijos de Dios vivamos en esclavitud. Alguien en una vuelta me dijo, yo no quiero concurrir a la iglesia, ni leer, ni involucrarme mucho porque creo que yo como que me siento esclavo a las leyes de la Biblia que ustedes leen. Y yo le digo, y esa persona tenía problema con el alcohol. Yo te digo, te hago una pregunta, de verdad, decime de verdad. Si yo te dijera hoy, te doy algo, una pastillita para dejar de tomar el alcohol. Toma esta pastillita y nunca más vas a sentir ganas de tomar alcohol. ¿Vos la aceptarías? Claro que sí. O sea que vos no lo dejás, no es porque no lo desees, es porque hay algo tan fuerte en vos que no tenés la fuerza para dejarlo. ¿Verdad? Y sí, entonces estás siendo esclavo de eso. Acá tenemos dos lugares, o esclavo de Cristo o esclavo del mundo, de Satanás. ¿Cuál es el que te va a traer más beneficio? ¿Cuál es el que te trae más beneficio? En el mundo, dice, el pecado que trae es muerte. Es muerte. En Cristo tenemos vida eterna. Tenemos libertad de ¿qué? La cautividad mental, de los engaños. La carne es un enemigo que actúa todos los días porque está en ti. La pregunta es, ¿tú le permites al Espíritu de Dios actuar y darte las fuerzas y guiarte para contrarrestar esa operación de la carne? El apóstol Pablo escribe allí en Corintios a creyentes, le está escribiendo a creyentes, y él le dice, ustedes son carnales. Ustedes son carnales porque ustedes viven en disensiones, en peleas, en pleitos, en discusiones. Y si viven una vida así, ¿cómo lo puedo llamar espirituales? Entonces puede haber cristianos que realmente no se han sometido al Espíritu Santo de Dios, no han escuchado al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo te habla y te habla y te habla hasta que llega un momento que cuando ves que vos haces caso omiso una y otra vez, el Espíritu Santo comienza a apartarse. Tristemente, amado, la iglesia no ha entendido que hay dos poderes operando dentro de nosotros. El Espíritu Santo de Dios y la carne. Operan dentro de nosotros. Y tus decisiones, tus palabras,
lo que tú dices, lo que tú haces, están motivados o están guiados por lo que tenga más fuerza dentro de ti. Si tú tienes una vida apática a la búsqueda del Espíritu Santo de Dios, una vida apática a la búsqueda de su palabra, de querer conocerle, si tú no tienes una vida de oración, de lectura, de congregarte, es evidente que lo que va a tomar más fuerza siempre sobre tus decisiones, sobre tus pensamientos, sobre tus emociones, va a ser la carne. Necesitamos, amado, entender esto, que aunque el poder de la carne está sometido, está roto, la carne no queda totalmente aniquilada y usted no puede reprender la carne, porque la carne no es un espíritu. Usted puede ayunar la carne, pero no puede reprender la carne. El apóstol Pablo, miren, si será tan fuerte la obra de la carne en la vida de los creyentes. Miren un capítulo antes, capítulo 7 de Romanos. Miren lo que dice el propio apóstol Pablo, aquel que tuvo revelaciones, que dice que no me es permitido contarlo por la grandeza de estas revelaciones. Este hombre que tuvo tremendas experiencias con Dios, mire lo que dice aquí con respecto a la carne. Romanos capítulo 7, versículo 15. Realmente no me entiendo a mí mismo. Esta es versión Nueva Traducción Viviente. Porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio, lo que no me gusta. Pero si yo sé que lo que hago está mal, esto demuestra que estoy de acuerdo con la ley de Dios, o que la ley es buena, perdón. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no lo puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace, el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Este poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado, dice en el versículo 24. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Miren lo que está diciendo. ¿Quién iba a decir? El apóstol Pablo está diciendo, quiero hacer lo bueno, pero no me sale más hacer lo malo que lo bueno. Quiere decir que el apóstol Pablo tenía sus errores. Estaba luchando con alguna área de su vida. Pero miren lo que termina diciendo. Versículo 25. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que, ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Entonces, amado, esos sentimientos, esas emociones, esos deseos de hacer lo malo, es en parte de nuestra naturaleza y está ahí. ¿Cuántos han tenido niños chicos? ¿Verdad? Los que son padres, cuando son chicos. ¿Alguien le enseñó a ese niño a mentir? ¿Alguien le enseñó a ese niño a pelear? ¿Y de dónde lo hacen? ¿De dónde lo sacan? Un niño, usted le va a decir, no toque eso, y el niño, o no comas eso, el niño va a ir, le va a dar un mordisco y lo va a dejar, y usted le va a preguntar y le va a decir, ¿vos tocaste? No, yo no toqué. ¿De dónde aprenden eso? Es nuestra naturaleza y está ahí, amados. Es nuestra naturaleza y está ahí. Gálatas capítulo 5, abra versículo 19.
en adelante habla de las obras de la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Vieron que habla de idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones? Cuando usted está murmurando, cuando usted está en contiendas con los hermanos, cuando usted está dejando que algo le quite la paz, usted se está dejando guiar no por el Espíritu Santo de Dios. Usted se está dejando guiar por una obra de la carne. Y habíamos dicho que las obras de la carne actúan o operan en 4 áreas principales del ser humano. En las relaciones sexuales, ¿verdad? Que es lo primero que nombra. Está relacionada con el área espiritual. ¿Cómo lo relaciona el área espiritual? Saben que la carne no le gusta entrar en comunión con el Espíritu Santo de Dios por su tendencia al pecado. Pero ¿cómo hace para llevar a aquellos creyentes que sí lo quieren hacer, que quieren acercarse a Dios? ¿Cómo opera la carne? Los vuelve religiosos y les hace creer que cumpliendo ciertos ritos o haciendo ciertas obras, que eso es algo que agrada a Dios. Yo he visto mucha gente que sirve a Dios de una forma hermosa y hacen la obra de Dios, pero se han olvidado del hacedor de la obra. Y allí en Apocalipsis capítulo 2, cuando habla a la iglesia de Efesos, ¿cuántos recuerdan? Mas tengo contra ti que has perdido el primer amor. La carne seduce al creyente a hacerle creer que es la vestimenta, que es una Biblia bajo el brazo, que es concurrir una vez cada tanto, o es la forma de hablar. Sí hay una transformación en la vida del creyente, pero no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Porque cuando es de afuera hacia adentro, esa persona va a actuar cuando lo ven con una convicción, me están viendo. Pero cuando no la ven las personas, porque Dios siempre nos ve, va a actuar o va a hacer las cosas que desagradan a Dios. Amén. Lo tercero que habíamos hablado era que las obras de la carne actúan en contra de lo relacionado de nuestro relacionamiento con el prójimo, ¿verdad? Cuando habla de celos, de contiendas, de envidias, de enemistades, las obras de la carne, cuando hay una persona que vive en celos, con contiendas, es porque está guiándose por las obras de la carne. Y por último, las obras de la carne se refieren, ¿verdad?, a el relacionamiento con uno mismo, el amarse a uno mismo. La carne opera, por ejemplo, con un espíritu de autoconmiseración. Aquella persona que siempre está, ay, pobrecita de mí, o pobrecito de mí, ¿verdad? Esa persona que siempre se encuentra o se siente atacada, se siente menospreciada. Y cuando uno comienza a operar en esa área, comienza a desobedecer un mandamiento. Porque la palabra de Dios dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Está diciendo que tenés que amarte también. Pero las obras de la carne comienzan a operar en contra del amor propio, del amor sano, ¿verdad? Y así vemos personas que terminan guiados hacia el suicidio. Ahora, los peligros de vivir en la carne. Y esto es para los creyentes. No me digan nada, pero esto es para el creyente. El peligro de vivir en la carne. Andar conforme a la carne no produce deseo de Dios. Cuando usted vive conforme a la carne, cuando usted se está dejando guiar mucho por la carne, cuando usted no está escuchando al Espíritu Santo, levántate a orar,
Levantate a orar. ¿A cuánto el Espíritu Santo lo ha llamado de madrugada? Levante su mano. ¿Y cuántas veces? ¡Ay, está tan linda la cama! ¿Verdad? ¡Ay, estoy cansado! Pero la Biblia dice que Él renueva mi fuerza. Y si la Biblia dice que renueva mi fuerza, yo me levanto a orar. Y dedico ese tiempo al Señor, que sé que me va a hacer crecer en fe. Y mi espíritu, unido al Espíritu Santo de Dios, no se van a dejar someter por la carne. El vivir guiado por la carne es negar nuestro llamado a ser santos. ¿Por qué? Porque la carne opera en cuanto a la obra de regeneración, de santificación en la vida del creyente. El creyente, cuando viene a Jesucristo, cuando entrega su vida, ¿verdad? Es santo. Santo quiere decir, es apartado, ¿verdad? Es sellado por el Espíritu Santo para la salvación, ¿verdad? Para la vida eterna. Pero ahí el Espíritu Santo comienza a hacer una obra de santificación. Y ahí es que vemos, hermanos, que la gente dice, wow, yo no puedo creer. A mí me han dicho, yo no puedo creer a fulanito lo que era. Y mirá, ahora vos ya no toma, ya no anda haciendo esto, ya una persona más centrada, no es una persona que da gusto conversar con ella. Pero también me he encontrado con personas que me dicen, ¿y para qué ver en la iglesia si hay hermanos que, ¿dónde está el amor de Dios? Entonces ese hermano con el cual se encontró, que no, ¿verdad? Quiere decir que no estaba manifestando el amor de Dios en su vida. Estaba siendo guiado ¿por qué? Por las obras de la carne. El entrar en la pérdida de su aprobación. Cuando nosotros dejamos que la carne nos guíe, perdemos la aprobación de Dios. La palabra lo dice. Aquellos que viven guiados por la carne no agradan a Dios. No agradan al corazón de Dios. Romanos 8:8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, ¿cuál es la fórmula para vencer? ¿Cuál es la fórmula para vivir una vida victoriosa? Aunque la carne va a estar ahí siempre. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Digo pues, andad en el Espíritu. Diga conmigo, andar en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa es la solución que da el apóstol Pablo. Antes de que él comience a hablar las obras de la carne, él está diciendo, digo pues, anden en el Espíritu. Sean guiados por el Espíritu de Dios. Usted puede andar de dos maneras. O guiado por la carne o guiado por el Espíritu de Dios. No hay una intermedia. Cuando usted está obrando conforme a los deseos pecaminosos, cuando usted está obrando conforme a sus emociones del momento, cuando usted está tomando decisiones conforme a la situación que lo está rodeando y no lo que dice la palabra de Dios, usted está siendo guiado por la carne. Pero cuando usted escucha el Espíritu de Dios y todo está marchando mal y las cosas se empiezan a complicar y usted dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Dios tengo la victoria. Es más grande el que está conmigo que los que están contra mí. Mi familia le pertenece a Dios. Y usted empieza a declarar las cosas que el Espíritu de Dios le muestra y le habla, para que su mente lo asimile y comience a caminar guiado por el Espíritu Santo. Amén. Caminar en el Espíritu es vivir en el Espíritu. Habíamos dicho que cuando el apóstol Pablo allí en Gálatas dice al final, porque los que practican tales cosas, las obras de la carne, ¿verdad? No heredarán el reino o no conocerán el reino de Dios. Ahí se está refiriendo a las personas que viven, que su estilo de vida es según la carne. Pero el creyente, el verdadero creyente, no tiene un estilo de vida según la carne. Puede en momento ceder, puede en momento tomar decisiones guiado por... no estaba bien espiritualmente, no estaba
no estuve orando estos días, no estuve buscando de Dios, fue un momento de debilidad, ¿verdad? Todos podemos pasar por esto. Conocemos un profeta que después de haber hecho que descendiera fuego del cielo y consumiera un holocausto, porque una mujer lo amenazó, se escondió en una cueva. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos está enseñando la palabra? Que Elías era un hombre sujeto a pasiones. La misma Biblia lo dice, como todos nosotros. Pero nos levantamos, le creemos a Dios, tomamos su palabra en fe y seguimos avanzando. Amén. Ese es un hijo de Dios que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, vamos a pasar al mundo. Santiago capítulo 4, versículo 4. El último enemigo, el mundo. ¿Cómo venzo la carne? Ya, recién lo dije. ¿Cómo venzo la carne? Andando como en el Espíritu. Amén. Anda en el Espíritu. No quiere decir andar en el Espíritu que va a andar volando. Oh. ¿Verdad? Andar en el Espíritu quiere decir que escucho al Espíritu Santo. Si voy por este lado, ¿está bien? No, no está bien. Salí de ahí. Yo quiero que me diga, ¿hay algún cristiano acá? Levante ahí su mano, que nunca le habló el Espíritu Santo. ¿Nunca ha sentido que por ese lado no tienen que ir? ¿Nunca ha tenido la convicción que saben que están haciendo algo malo y no tienen que hacerlo? Cuando usted lo aceptó, el Espíritu Santo te habló y te habla. El tema es, ¿yo lo escucho o no lo escucho? Quizás la situación del momento te está empujando a que tomes una decisión guiado por la carne, porque no estás teniendo la fe suficiente. Pero si vos, antes de tomar la decisión, te frenás y decís, Señor, antes de hacer esto, yo quiero que tú me guíes. Yo quiero esperar una respuesta a esto. No quiero tomar esta decisión. Quiero que sea tu Espíritu Santo guiando mi vida. Porque yo soy tu hijo. Y tu palabra dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, cuando la palabra habla del mundo, amado, habla según el contexto de lo que está hablando aquí. No se refiere a la parte física, no se refiere a la parte material que nosotros vemos. Cuando la palabra está hablando del mundo, se refiere a la sociedad en que vivimos. Y esto incluye el tipo de vida, las ideas, las voluntades, las opiniones, los propósitos, las creencias, las culturas, los modismos y todo lo que moldea a la gente contemporánea de esa generación. Cuando la Biblia en estos relatos se está refiriendo al mundo, se está refiriendo a eso, la tendencia de este mundo. ¿Por qué? Porque la tendencia de este mundo, ¿verdad?, es guiada por el príncipe de este mundo. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad?, perdieron la autoridad que le había sido dada y se le entregó esa autoridad a Satanás. Y por eso él domina, ¿verdad?, aquellas personas que no conocen al Señor. Cuando usted viene, recibe a Jesucristo, el Señor lo saca, lo aparta, lo santifica, ¿verdad? Y ella no puede hacer nada más que mentirle y engañarle para que usted tome malas decisiones. Pero a los que están en el mundo, Él les ha impuesto un sistema de creencias, ¿verdad? Un sistema de cultura. Todas las naciones han creado su propia religión. Todas las naciones tienen sus propias culturas. Y estas culturas, cuando las analizamos, son impulsadas ¿por quién?
por el príncipe de este mundo. Las grandes ideologías que hoy se manejan a nivel mundial son inspiradas por Satanás. Para los que no vinieron el capítulo de esta serie, hablamos las diferentes ideologías que se están queriendo imponer, que son engaños. Entonces, el mundo, amados, está en contrapartida hacia nosotros. Cuando hablamos del mundo, nosotros tenemos que imaginarnos que usted está en un río y la corriente es fuerte hacia donde usted está y usted tiene que nadar en contracorriente. Porque si usted deja de nadar, ¿qué pasa? Se lo lleva. Y si yo hago una analogía en lo espiritual, ¿cómo sería? Nadar contra corriente es orar, ayunar, leer la palabra, buscar de Dios, seguir creciendo, madurando en lo espiritual. Y cuando yo paro, la corriente me empieza a llevar. Por eso hay muchos cristianos que están en el mundo hoy. Ustedes seguramente se han encontrado con personas que dicen, con una excusa, argumentando alguna excusa de por qué ya no van a la iglesia. O el pastor, o los hermanos, ¿verdad? O pedían plata o no pedían plata. Porque a veces es porque piden plata y a veces porque no piden plata. ¿Verdad? A veces porque el mensaje del pastor es muy duro o a veces, no, ese pastor es muy blando. Y cuando vemos ese tipo de argumento en las personas, es porque nunca realmente tuvieron la obra de santificación en su vida, nunca les interesó. Quizás fueron iluminados, vieron la palabra de Dios, vieron qué bueno, pero nunca realmente fueron transformados. Cuando el apóstol Pablo escribe en aquel pasaje que dice, como el perro vuelve a su vómito, ¿verdad? El perro, ¿por qué vuelve a su vómito? ¿Por qué vuelve a comer su vómito? Es porque es su naturaleza. Es su naturaleza. El cristiano que se vuelve al mundo, o que dice ser cristiano, pero se volvió al mundo, quiere decir que él nunca cambió su naturaleza pecaminosa. Quiere decir esa persona que fue iluminado, pero nunca se rindió, no hubo un arrepentimiento genuino en su interior. Por lo tanto, la obra transformadora de la palabra de Dios en su vida no se pudo gestar. Y dice la palabra que se van detrás de falsos maestros. Hace tiempo conocí una persona y empezó a conocer la palabra y por ahí apareció alguien de otra religión y le pareció más seductora porque esa religión era como tradicionalista y se fue detrás de esas personas. Y ahí uno se da cuenta que esa persona nunca realmente recibió la obra transformadora. Él nunca en su corazón, en su interior, esa persona nunca tuvo un arrepentimiento genuino de las obras muertas y dijo, Señor, yo me arrepiento realmente. Por lo tanto, el Espíritu Santo que mira nuestro interior, por más que usted diga, Señor, yo me arrepiento, pero en su interior está diciendo, pero salgo de acá y me voy a... La persona que dice se arrepiente, siente ese anhelo de cambiar, de dejar atrás eso. Es más, cuando hay un verdadero arrepentimiento, uno comienza a experimentar, ¿verdad? Esa angustia por lo malo que hizo, esa vergüenza por el pecado que cometió. Cuando hay un genuino arrepentimiento y la obra salvadora del Espíritu Santo de Dios llega a la vida de la persona, es tan fuerte en nuestro interior que el Espíritu Santo pone en nosotros el querer como el hacer. Y por más que vos puedas avanzar poquito a poco, estás avanzando. Jesús mismo dijo que el mundo no nos iba a querer a nosotros. En San Juan 15, versículo 18. Cuando hablamos del mundo, es el sistema de valores, es el sistema moral,
es el sistema económico, ¿verdad?, que está en contra de todo lo que Dios dice. San Juan 15:18 dijo Jesús: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo elegí del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahora, ¿cuándo nos aborrece el mundo? Y bueno, yo estoy en mi lugar de estudio, ¿verdad? Y yo no comparto esas cosas malas que sé que desagradan a Dios. Yo no me dejo guiar y motivar por las cosas de este mundo. Yo estoy en mi trabajo y porque hagan las cosas mal los otros, yo no me dejo guiar por eso. Si la palabra de Dios me dice que yo tengo que obedecer a mis amos, a mis patrones, los tengo que honrar y obedecerles como si fuera Dios mismo. Pero cuando yo me dejo guiar por la corriente de este mundo, entro en las rebeliones, entro en las murmuraciones, en las críticas, ¿verdad? Y ahí no estoy siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted es un verdadero hijo de Dios, usted da la milla extra. ¿Sabe lo que es eso o no? Jesús le dijo: da la milla extra. En el tiempo de Jesús, los romanos, que eran los que habían conquistado Jerusalén, había una ley que decía que si un romano venía con equipaje, los judíos tenían que cargarle por una milla ese equipaje. Y cuando le dijeron a Jesús: Jesús, ¿y qué vamos a hacer con esto? Con esta ley. Pensando que Jesús le iba a decir: no, tírenle en el equipaje y yo soy un judío. Y no, sin embargo le dijo: tomá su equipaje y no hagas una, sino 2 millas. Ahora llévelo a este tiempo. Soy empleado. Entro a las 7, pero 7 menos 5 menos 10, ya estoy ahí. Soy honesto, soy íntegro. No estoy esperando el tiempo para irme, sino que hacer las cosas bien, terminar mi día, porque estoy haciendo las cosas como para Dios. Pero la corriente de este mundo te dice: no, estos son los explotadores, estos son estos son aquellos. Y claro que hay gente así. Pero la Biblia nos dice que Dios se va a encargar, es su justicia. No nos compete a nosotros tomar esos lugares. En nuestro país, tristemente, se han conformado muchos gremios en diferentes sectores laborales. Y en un momento parecía ser algo bueno porque cuidaban, ¿verdad?, los derechos de los trabajadores. Pero en otro momento se tornó algo malo. Porque cuando el gremio decía que no había que trabajar, nadie podía trabajar. Y así fue que muchas empresas tuvieron que cerrar. Los mismos patrones salían diciendo en las redes y enviaban mensajes: tristemente, ya va 3ª o 4ª vez que tenía que entregar un trabajo porque el gremio no permitió que los empleados vinieran a trabajar. Nosotros no pudimos entregar el trabajo, por lo tanto tengo que cerrar la empresa. Por lo tanto, la gente se quedó sin trabajo. ¿No hubiese sido más fácil ir a trabajar, cumplir con nuestro horario, para que el patrón en la empresa crezca, prospere, para que nosotros también prosperemos? Pero la corriente de este mundo es todo vanidad, todo orgullo, todo altivez. Me guío por el orgullo. No hay humildad. Parece que las nuevas generaciones están teniendo una corriente o una cultura que está, ¿verdad?, contaminada de lo que vemos en las redes, y queremos trabajar poco y ganar mucho. Y como que yo tengo más derecho que los propios dueños. Pero cuando cierra una empresa, ahí se preguntan: ¿qué pasó acá? ¿No se dan cuenta que la corriente de este mundo siempre es una tendencia a lo malo? Si obedeciéramos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, la palabra de Dios, seríamos de testimonio ahí en ese lugar de trabajo. Pero claro, no nos van a querer. No va a ser muy querido usted porque es íntegro. Hay que luchar contra eso.
No va a ser muy querido usted porque no anda en murmuraciones contra los patrones, ni contra esto, ni se mete en los pleitos, sino que viene y cumple su trabajo de la mejor forma. No va a ser muy querido porque no participa de las cosas que ellos le llaman diversión, cuando realmente son distorsión. Y la libertad se vuelve un libertinaje. No va a ser muy querido en su lugar de trabajo cuando usted diga, yo amo a mi esposa y la respeto. Hace un tiempo fui a comprar, andaba buscando una cosa allí en el circuito comercial y me tocó entrar en un negocio de un árabe, un joven. Y este joven me atendió, me mostró el equipo y me dice, tú eres argentino, sí, no sé qué, ¿y qué te parecen las paraguayas y las mujeres de acá? Y que no sé qué, no sé cuánto, y que, digo, no, yo soy uruguayo, pero, pero ¿qué tiene que ver? Dice, ¿no? Casado, no esclavo, no sé qué, y empezó a decir una serie de cosas, y le digo, lo tengo acá porque amo a mi esposa. Amo a mi esposa, la respeto y la honro. Y él miró a su compañero y dice, pará, que esto tengo que grabarlo, dice. No tenés que grabar nada. Amo a mi esposa. Si cada uno amara a su esposa, no andaríamos con tantos problemas. Y el muchacho agarró y sonrió. Yo después me fui. Pero, ¿cómo el mundo, quizás después vaya a saber qué pasó por su mente, pero cómo el mundo nos guía a distorsionar las cosas? La juventud de hoy toma la música como que si fuera una diversión, pero música que está totalmente contaminada, con un lenguaje obsceno, y que sabemos en nuestro interior que desagrada a Dios, desagrada el corazón de Dios. La palabra dice que nosotros vamos a ser juzgados por toda palabra obscena, toda palabra ociosa. Perdón, no me salía. Vamos a ser juzgados por eso. Y no nos damos cuenta, amados, que esas pequeñas zorras ensucian, rompen la viña. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Cuando usted se está dejando guiar por las cosas del mundo, seamos originales. Seamos originales. Tenemos todo para disfrutar de todas las áreas de nuestra vida. Usted puede entrar a las redes sociales y ver material que alimentan, que edifican, que nos hacen crecer. ¿Verdad? Como también hay material que nos ensucian y que nos contaminan, que pertenecen a la corriente de este mundo. ¿Por qué yo sé que si eso me contamina y me ensucia, yo tengo que entrar en eso? ¿No me doy cuenta que no me estoy haciendo bien? Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Hay amistades de este mundo que nos contaminan y tristemente tenemos que cortar con ellos. Hay familiares en este mundo que nos contaminan y tristemente tenemos que apartarnos de ellos. Cuando usted esté fuerte y el Espíritu Santo lo guíe, bueno, acérquese con amor, pero no intente hacer una obra en la carne, porque usted también va a terminar contaminado. Conviértanse en ellos a ustedes y no ustedes a nosotros, dijo el apóstol. Amén. Quiero terminar con este pasaje que nos deja Efesios capítulo 4. La nueva vida en Cristo. El apóstol Pablo acá escribe a Efesios cómo debe ser una nueva vida en Cristo. Una persona que no es guiada ni por el mundo, ni por la carne, ni por Satanás. Miren lo que dice. Sería bueno que lo marcaran ahí y después profundizaran un poquito. Termino con esto. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente,
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de sus corazones, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, escuche esto, despojaos del viejo hombre. Dejen atrás esas costumbres, esos hábitos, esas cosas que eran de su pasada manera de vivir, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga para compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea bueno para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Iglesia, no contriste el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo Jesús. Mire qué hermoso pasaje que nos enseña cómo vivir la verdadera vida o la nueva vida en Cristo Jesús. No se dejen guiar por este mundo, no se dejen guiar por las mentiras de Satanás, no se dejen guiar por los deseos de nuestra carne, porque eso nos hace perder intimidad, nos hace perder comunión. Cuando el apóstol escribía hoy, adúlteros, está diciendo, ¿ustedes piensan que puedo tener una relación con dos personas? ¿El mundo y Dios? Le llama adúlteros a aquellos que viven o siguen la corriente de este mundo, queriendo estar en Dios, en Cristo Jesús. Ponete de pie, iglesia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Sabemos que los tiempos que estamos viviendo no son tiempos fáciles, son tiempos difíciles para el creyente, pero también sabemos que los que estamos en Cristo tenemos algo mayor que lo que opera en este mundo. Amén. Ahora, para que ese poder pueda operar con plenitud en nuestra vida, debemos vivir una vida de comunión, no dando lugar a los deseos de la carne, no dejándonos guiar por la corriente de este mundo, no escuchando las mentiras de Satanás en nuestra mente, sino conociendo lo que nuestro Padre quiere que hagamos para obtener victoria. Amén. Usted fue llamado a vivir de victoria en victoria. Así lo dice la palabra. De gloria en gloria, de victoria en victoria. Ese fue el llamamiento de Dios para su vida. No para que viva afligido. Pero estos enemigos, Satanás, el mundo y la carne, quieren impedir su crecimiento espiritual, quieren impedir su madurez, y eso hace que usted pierda las promesas de Dios. Ahora hay promesas de Dios
para cada uno de nosotros. Y sus promesas, dice la palabra, son sí y amén. Sus promesas se cumplen. Se cumplen. Quiero animarte en este día a que podamos estar rindiéndonos ante nuestro Padre Celestial y que pidiéndole a Él que nos dé fuerza para luchar contra estos enemigos. Amén. La victoria Cristo ya la dio en la cruz del Calvario. Nosotros debemos adueñarnos de esa victoria. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu inmenso amor, tu gran misericordia. Creemos, Señor, en tu palabra, Señor, y vemos como tu palabra nos advierte de estos tres enemigos. Sabemos también, Señor, que en nuestras fuerzas es imposible, pero tu palabra dice que tú pones en nosotros ese Espíritu Santo que nos da el valor, nos da el dominio propio, nos da la fuerza para seguir adelante. Por lo tanto, hoy reconocemos que no son nuestras fuerzas, sino eres tú en nosotros. Y queremos pedirte que esta revelación venga a nuestra mente en cada situación, en cada dificultad que afrontemos. Que tú no nos sueltas, que tú estás en control de cada situación, que tú ya nos diste la victoria, que tú quieres lo mejor para nosotros, porque así lo dice tu palabra. Y tu palabra es real. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, sabiendo, Señor, que este nuevo hombre que está en nosotros va a crecer, va a madurar para alcanzar las promesas. Te damos gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.